Y si el milagro que unió a una familia entera no hubiera nacido de la voluntad divina, sino de un intercambio hecho a oscuras en medio de una peregrinación, imagine, por un instante, el silencio roto solo por rezos y cantos, la confusión de cientos de fieles cargando veladoras y estandartes Ypsilon, Ginkgo, un pasillo sin luz donde alguien decide cambiar las pulseras de dos recién nacidos. 47 años después, la verdad sale a la superficie no por un expediente oficial ni por sino por la voz temblorosa de una abuela de 77 años que, al encender una grabadora frente a sus nietos, coloca sobre la mesa 3 objetos imposibles de ignorar en una medallita de San Judas con la fecha 1977 grabada al revés. Un acta de nacimiento con un folio mellizo que nunca debió repetirse y una Polaroid descolorida en la que un bebé aparece envuelto con la manta equivocada. Y entonces la pregunta inevitable se clava en el corazón. ¿Qué haría usted si descubriera que descansó toda su vida sobre un error bendecido como acto de amor? La escena es de hoy, de un comedor mexicano donde aún huele a café con canela y a pan dulce recién horneado. Los nietos observan incrédulos, las manos entrelazadas sobre el mantel de hule floreado, mientras su abuela, con la voz entrecortada, repite la misma frase con la que durante décadas justificó silencios y vacíos. Dios acomoda todo. Pero ahora esas palabras suenan más a coartada que a consuelo. Frente a ellos no solo están los objetos que contradicen la historia oficial, sino también un archivo vivo que su propia sangre les reclaman, un test de ADN que conecta a la familia con un linaje. En Puebla, que perdió a un bebé ese mismo fin de semana de 1977, y la grabación de WhatsApp, dejada por la única testigo antes de morir, donde una voz anciana revela con nombres y detalles quién cambió las pulseras y por qué. El aire se vuelve denso, porque decir la verdad puede romper padrinazgos, herencias y apellidos, mantener vivo un delito que muchos llamaron devoción. La abuela había nacido en un pequeño pueblo de Guanajuato, en tiempos en que las casas aún se alumbraban con lámparas de petróleo y el sonido de las campanas de la parroquia marcaba el ritmo de la vida. De joven se casó con un hombre trabajador, devoto de las peregrinaciones a San Judas, y pronto supo lo que era vivir bajo la sombra de las comparaciones con su cuñada, aquella mujer elegante que, aunque estéril, siempre ocupaba un lugar privilegiado en la mesa familiar. En 1976, cuando la abuela esperaba a su segundo hijo, la tradición de caminar cientos de kilómetros hacia Puebla coincidió con la fecha de su parto, y la familia entera la empujó a cumplir la promesa de fe. Lo que nadie sabía era que esa peregrinación, que debía ser motivo de júbilo religioso, acabaría siendo la puerta de entrada a un secreto que marcaría a varias generaciones. Ella lo guardó como quien resguarda un tesoro peligroso, convencida de que hablar sería abrir una herida imposible de cerrar, pero en su interior, durante décadas, la duda fue creciendo como una grieta que ni las oraciones ni los rezos comunitarios lograban sellar. En esa época, los hospitales rurales eran un reflejo de la precariedad del país, en pasillos sin luz, mantas prestadas de otras instituciones, parteras cansadas que mezclaban fe con oficio y médicos que hacían lo que podían entre apagones y escasez de material. Fue allí, en medio de ese caos ordenado por la costumbre, ocurrió el intercambio. La cuñada, presionada por el estigma de no poder dar un heredero a su esposo, recibió a un bebé que no era suyo, con la bendición tácita de quienes se decían guardianes de la fe. El acta con folio mellizo y la manta de hospital equivocada son hoy pruebas irrefutables, pero durante años fueron simples curiosidades escondidas en un cajón de madera, junto a cartas amarillentas y rosarios gastados. Nadie preguntó demasiado, porque en las familias mexicanas de entonces la obediencia pesaba más que la sospecha, y así, generación tras generación, se aceptó una historia maquillada
con silencios, hasta que la nieta, armando su árbol genealógico en una computadora portátil, encontró la primera fisura en la muralla de mentiras. El hallazgo de la nieta comenzó de la forma más inocente posible, una tarea escolar sobre la historia familiar. Lo que debía ser un simple árbol genealógico con nombres y fechas, se convirtió en un rompecabezas lleno de piezas que no encajaban. Había fechas de bautizo que no coincidían con las de nacimiento, padrinos repetidos en actas distintas, y un folio que aparecía 2 veces en el mismo registro civil, como si la tinta hubiera querido clonar un destino. Al principio, la muchacha pensó que era un error administrativo, algo común en los años 70, cuando las oficinas del Estado Civil dependían de máquinas de escribir desajustadas y de funcionarios que corregían con Tipex. Pero la curiosidad fue más fuerte. Cada noche, mientras su familia dormía, revisaba documentos en línea, pedía copias certificadas por correo y comparaba sellos con lupa, hasta descubrir la verdad que nadie esperaba. Su abuela y su tía política compartían un mismo número de acta para 2 bebés distintos, nacidos en días cercanos y bajo condiciones sospechosamente similares. La noticia cayó como un rayo cuando la joven lo comentó en una comida familiar. Los adultos rieron nerviosos, minimizaron lo hallado y repitieron que eran simples errores de archivo. Cosas de México, hija. Aquí siempre se repiten los números. El tío Mayo, hombre de carácter duro, se mostró especialmente hostil y acusó a la muchacha de inventar historias por pasar demasiado tiempo en la computadora. Sin embargo, la abuela guardó silencio. Sus ojos, hundidos tras las arrugas, se llenaron de una humedad contenida, como si en ese instante todo el pasado hubiera regresado con fuerza. Fue entonces cuando los nietos, atentos a cada gesto, comprendieron que detrás de la aparente casualidad había algo más profundo. En ese silencio de la abuela, más elocuente que cualquier palabra, nació la certeza de que la historia familiar escondía una herida, no cerrada desde 1977, y que ese secreto estaba a punto de explotar frente a todos. La primera grieta abierta por la nieta no fue suficiente para convencer a todos, pero sí para encender en ella una necesidad imparable de comprobarlo todo. Con ayuda de un simple kit de ADN comprado en línea, convenció a sus primos y a su madre de enviar muestras, prometiendo que sería solo un juego de ciencia. Lo que nadie esperaba era que semanas después el correo electrónico con los resultados llegara acompañado de una notificación que heló la sangre. Coincidencia directa con una familia de Puebla, que también reportaba un recién nacido desaparecido en 1977. Esa familia, marcada por décadas de incertidumbre y silencio, había subido su información genética con la esperanza de encontrar una pista perdida. De repente, el rompecabezas, que parecía doméstico, se volvió un asunto nacional, y el eco de la verdad alcanzó a los rincones más oscuros de la memoria. La nieta temblaba frente a la pantalla, y sus padres, incrédulos, trataban de justificar lo imposible. Pero el ADN, frío y exacto, no admite milagros ni casualidades. Esa misma noche, la abuela pidió que todos se reunieran en la casa. El comedor se llenó de voces alteradas, tazas de café a medio beber y papeles desparramados sobre el mantel. Con manos temblorosas, la mujer sacó de una caja 3 reliquias que había ocultado por 47 años, la medallita de San Judas con la fecha grabada al revés, el acta melliza que había jurado nunca mostrar y la Polaroid con la manta equivocada. Los colocó frente a los nietos y respiró hondo, como quien decide caminar hacia el paredón. Dios acomoda todo, repitió, pero esta vez con una voz rota que ya no sonaba a fe, sino a confesión. Nadie habló durante largos segundos. Solo se escuchaba el zumbido de un ventilador viejo y el golpeteo de un reloj de pared. Fue entonces cuando la mujer encendió la grabadora, porque sabía que, después de tanto silencio, no bastaba con hablar. Había que dejar registro, para que el eco de la verdad no pudiera ser borrado nunca más. La voz de la abuela, grabada en esa máquina pequeña y gris que solía usarse solo para anotar recetas o listas de mandados, llenó la sala con un tono entrecortado pero firme. Contó que la madrugada del 29 de octubre de 1977, mientras los peregrinos descansaban en improvisados dormitorios de cartón y cobijas,
Alguien la llevó de urgencia al hospital rural porque los dolores de parto se habían adelantado. Allí, en medio del bullicio de enfermeras agotadas y médicos distraídos, nació un niño sano, que apenas lloró al sentir el aire frío de la madrugada. Lo arropó una manta con el logo de un hospital distinto, prestada por necesidad. Y en ese detalle comenzó todo. La abuela explicó que no estaba sola a su cuñada. La mujer, que siempre había anhelado un hijo, esperaba en un pasillo cercano, sostenida por el peso de la vergüenza de no poder concebir. Esa noche, bajo la penumbra y los rezos de los peregrinos, un acuerdo silencioso se selló con una mirada y una pulsera cambiada. Los nietos escuchaban con los ojos abiertos, como si cada palabra deshiciera años de certezas. La mujer habló de la partera jubilada que, con manos temblorosas, había escrito en su cuaderno lo sucedido, convencida de que algún día alguien necesitaría saber la verdad. Contó también de los libros parroquiales, con firmas calcadas, de la hemeroteca donde aún aparecía una nota perdida sobre un niño extraviado durante la romería, y de cómo ella había guardado silencio para proteger no solo a su cuñada, sino a toda la familia de un escándalo que podía arruinarles la vida. Fue un acto de amor, susurró en la grabación, aunque en su mirada se adivinaba que lo había vivido como una condena. El silencio de los presentes era tan espeso que se podía cortar, y en medio de ese ambiente cargado la pregunta flotó sobre todos: ¿valía más la paz aparente de 40 años de mentira o la justicia que al fin tocaba la puerta con pruebas imposibles de negar? El tío Mayoere, siempre incrédulo y con fama de no dejarse impresionar por nada, fue el primero en reaccionar. Golpeó la mesa con la palma abierta y exigió que se apagara la grabadora, acusando a la abuela de inventar recuerdos para manipular a la familia. Su rostro enrojecido y la vena inflamada en el cuello revelaban más miedo que coraje, porque entendía que aceptar esa historia significaba renunciar a la identidad que lo había definido toda su vida. Esos papeles no prueban nada, gritó, señalando el acta melliza y la Polaroid, pero su voz se quebró cuando la nieta le mostró en la pantalla de su laptop el resultado del ADN a 999% de coincidencia con otra familia de Puebla. Nadie habló de inmediato, incluso él, tan orgulloso, se quedó mirando la pantalla con los labios apretados. Imposible rebatir la ciencia. Imposible negar lo que el destino había tratado de ocultar bajo rezos y silencios. La certeza se imponía, aunque doliera. La tensión se hizo insoportable. Algunos nietos rompieron en lágrimas, otros se aferraron a la abuela buscando respuestas que no llegaban con rapidez. El aire olía a café recalentado y a papel viejo, porque sobre la mesa estaban no solo los documentos, sino también las cartas amarillentas del DIF y las notas de prensa rescatadas de la hemeroteca. Cada hoja era un testigo silencioso que gritaba desde el pasado. La abuela, con la mirada baja, confesó que había querido hablar años antes, pero el miedo a romper la familia la había detenido. Callar era mi manera de protegerlos, murmuró. Y entonces, casi sin darse cuenta, todos comenzaron a entender que no se trataba solo de un secreto, sino de un pacto colectivo con el silencio, alimentado por la costumbre de no cuestionar a los mayo res. La verdad ya estaba ahí, desnuda, y lo único que quedaba era decidir qué hacer con ella, seguir callando o enfrentar al fin el peso de la historia. El tío incrédulo salió de la sala con pasos torpes, como huyendo de una verdad que se le pegaba a la piel. La puerta se cerró con un golpe seco y el silencio se apoderó de todos, roto solo por el sonido intermitente de la grabadora, que seguía registrando cada suspiro. La nieta aprovechó ese vacío para sacar de su mochila una carpeta azul con copias certificadas del registro civil, comparando sellos y tipografías. Mostró cómo la misma máquina de escribir había generado dos actas diferentes con el mismo folio, un truco burdo pero efectivo en tiempos en que los expedientes se archivaban en cajas de cartón y no en computadoras. Cada hoja exhibía firmas calcadas, idénticas hasta en los temblores del trazo. Esa prueba, más que los recuerdos o la grabación de WhatsApp, golpeó a los presentes con la fuerza de lo irrefutable. Ya no era solo un relato de abuela, sino un crimen administrativo.
que había decidido el destino de 2 familias enteras. La abuela levantó la cabeza y miró a cada uno de sus nietos con una mezcla de vergüenza y alivio. Por primera vez en décadas, sentía que el peso sobre sus hombros comenzaba a disiparse, aunque lo que venía fuera aún más doloroso. Recordó en voz alta cómo, durante aquella peregrinación de 1977, un sacerdote cercano a la familia le sugirió acomodar la situación en nombre de la fe y de la armonía familiar. Ese recuerdo, que había querido borrar, se convirtió ahora en una acusación velada que dejaba en evidencia la complicidad de figuras que debían inspirar confianza. Los nietos intercambiaron miradas de asombro e indignación. Era difícil imaginar que la iglesia, tan presente en sus vidas, hubiera legitimado un engaño de esa magnitud. Y sin embargo, allí estaban las pruebas, y la voz de la abuela, quebrada pero sincera, completaba el cuadro. Nadie podía retroceder, el secreto estaba revelado y ya no había vuelta atrás. Aún con la carpeta en las manos, decidió dar un paso más. Abrió su celular y reprodujo el audio de WhatsApp que había recibido unos días antes, grabado por la partera jubilada que en sus últimos meses de vida quiso dejar constancia de lo que había visto. La voz sonaba cansada, a ratos interrumpida por la tos, pero clara en lo esencial. Mencionaba el nombre de la cuñada estéril, detallaba cómo se cambiaron las pulseras en un pasillo sin luz y relataba la presión que ejercieron ciertos miembros de la familia para que el secreto quedara enterrado bajo el pretexto de un acto de amor. Ese testimonio, salido de una garganta que ya no podía defenderse ni retractarse, se convirtió en la última pieza del rompecabezas. Los nietos escuchaban con la piel erizada, porque aquella confesión venía de alguien ajeno, alguien sin interés en mentir. Era el eco del pasado regresando para cobrar cuentas. El ambiente en la sala se volvió insoportable. Algunos nietos se abrazaron entre sí, buscando consuelo, en medio de la tormenta. Otros no podían dejar de mirar a la abuela, como si quisieran arrancarle más verdades con la fuerza de la mirada. Ella, con los ojos húmedos, pidió perdón. No lo hizo con grandes discursos, sino con una frase sencilla: no quería que crecieran en la vergüenza. Pensé que así estarían a salvo. Esa admisión, tan humana como desgarradora, desarmó a varios. Él y Hirmenó, que hasta entonces había guardado silencio, rompió en llanto y la rodeó con sus brazos, murmurando que lo único que importaba era que siguieran siendo familia. Sin embargo, en el fondo todos sabían que nada volvería a ser igual. La verdad había dinamitado los cimientos, y aunque el amor seguía ahí, la confianza necesitaba reconstruirse desde cero. El reloj de pared marcaba las 9, y cada campanada parecía subrayar que había llegado la hora de decidir qué hacer con todo lo revelado. El hijo mayo, Ere, regresó al comedor con el rostro endurecido, llevando en las manos una caja de zapatos cubierta de polvo que había sacado del closet de su padre. Dentro estaban cartas dobladas, recibos de hospital y un cuaderno escolar con anotaciones de la época. Con voz firme dijo que había encontrado esos papeles hacía años, pero nunca se atrevió a leerlos con atención por miedo a confirmar sospechas. Esa noche, frente a todos, abrió el cuaderno y dejó que las páginas hablaran a nombres de médicos, fechas de consultas y hasta una nota con tinta azul que decía: niño entregado a la familia equivocada. No, hablar. El silencio fue total. Era como si cada palabra escrita décadas atrás emergiera ahora con la fuerza de una sentencia. Los nietos se inclinaron sobre la mesa, observando la caligrafía infantil de la partera, y entendieron que lo que parecía un simple rumor tenía raíces profundas en la realidad. La abuela, al ver esos documentos, no pudo contener las lágrimas. Se llevó las manos al rostro y sollozó de un modo que desgarró el aire. Confesó que había guardado silencio por miedo a que los hijos se dividieran, a que la comunidad los señalara y a que el apellido que con tanto esfuerzo habían defendido se manchara para siempre. Pensé que callar era amar, murmuró, mientras el llanto le impedía articular con claridad. Los nietos se miraron entre sí, algunos con compasión, otros con enojo, pero todos comprendiendo que
La mujer que siempre los había protegido también había sido prisionera de sus propias decisiones. El comedor, con sus paredes adornadas de fotos en sepia y estampas religiosas, se convirtió en un tribunal improvisado donde las pruebas se amontonaban y las emociones se desbordaban. Y en medio de ese torbellino surgió la pregunta inevitable: ¿cómo reparar un error cometido hace casi medio siglo sin destruir lo poco que aún mantenía a la familia unida? La nieta tomó aire y propuso algo impensado hasta ese momento al contactar directamente a la familia de Puebla. Que había aparecido en los resultados del ADN, su voz temblaba, pero la convicción era clara en ellos. También merecen saber, no podemos seguir escondiendo esto. La sugerencia provocó un murmullo inmediato. Algunos asentían con lágrimas contenidas, convencidos de que era lo correcto. Otros movían la cabeza, temiendo que abrir esa puerta trajera demandas legales, reclamos de herencia y una exposición pública insoportable. El tío Mayoere, todavía rojo de rabia, amenazó con cortar todo contacto con quienes se atrevieran a mover un dedo hacia Puebla. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada. El simple hecho de mencionarlo hizo que la sala se llenara de un nuevo aire, una mezcla de miedo y esperanza, porque en el fondo todos sabían que el silencio había caducado y que la justicia Aokitajiao tocaba con fuerza la puerta. La abuela, con la mirada fija en la medallita de San Judas sobre la mesa, habló con voz débil pero firme: si van a buscarlos, háganlo pronto, porque ellos han sufrido tanto como nosotros. Ese reconocimiento fue como un relámpago. Por primera vez, no se trataba de ocultar ni de proteger apariencias, sino de pensar en la otra familia, la que había vivido 47 años con un hueco imposible de llenar. La nieta sintió, y mientras lo hacía, recordó cómo en la hemeroteca había leído una nota sobre una madre poblana que nunca dejó de llevar flores al altar improvisado de su hijo perdido. Esa imagen se le clavó en el corazón y entendió que el camino no era seguir guardando pruebas en cajones ni repetir que Dios ha acomodado todo, sino abrir los brazos y enfrentar el dolor compartido. La familia entera, en ese instante, comprendió que el siguiente paso sería el más difícil, pero también el más necesario. La conversación se alargó hasta la madrugada, con tazas de café rehechas una y otra vez, y el ventilador girando lento, como si también escuchara. Los nietos debatían entre miedo y valentía, pero fue la madre, la nieta, hija directa de la abuela, quien puso las cartas sobre la mesa. Yo necesito saber quién soy. No puedo vivir con esta duda. Sus palabras, firmes y cargadas de dolor, rompieron la última resistencia de varios presentes, porque ya no se trataba solo de documentos o de una coincidencia genética, sino de una identidad entera que había sido alterada por un acuerdo en la oscuridad. El tío Mayoere, aunque seguía negando con la cabeza, se quedó callado. Su silencio era una derrota tácita, el reconocimiento de que todo lo que había defendido con gritos se desmoronaba frente a la evidencia. Afuera, los primeros gallos anunciaban el amanecer, y adentro, cada rostro mostraba la huella de una noche que cambiaría para siempre la historia familiar. Al clarear el día, la abuela pidió un rosario y lo sostuvo entre los dedos gastados, como buscando en cada cuenta la fuerza para seguir hablando. Relató detalles que nunca había compartido Anne: la presión de su cuñada, las palabras del sacerdote que justificó el intercambio, el miedo a la policía y al escándalo en el pueblo. Contó cómo, después del parto, una enfermera joven se le acercó con lágrimas en los ojos y le susurró que aquello no estaba bien, pero que debía callar si quería conservar su trabajo. Esos recuerdos, narrados con una mezcla de vergüenza y alivio, llenaron la sala de imágenes vívidas en pasillos húmedos, paredes desconchadas y la manta equivocada envolviendo al bebé. Los nietos, conmovidos, comprendieron que la verdad había sido enterrada no por maldad pura, sino por una red de temores y complicidades que se alimentaban de la necesidad de sobrevivir. Y esa comprensión, aunque dolorosa, abrió la posibilidad del perdón. La nieta, que había permanecido en silencio, escuchando cada detalle, tomó la iniciativa
y escribió en su libreta los nombres mencionados por la abuela Anne, la enfermera, el sacerdote, la partera. Si queda algún registro, lo vamos a encontrar, aseguró, con una determinación que contrastaba con la fragilidad de la escena. Propuso visitar la parroquia de Puebla y el archivo del IMSS rural, convencida de que allí todavía podían existir documentos olvidados en cajas metálicas o en libros empolvados. Los demás la miraron con mezcla de admiración y temor. Sabían que mover esos hilos podía despertar viejos fantasmas, pero también entendían que esa era la única manera de cerrar el círculo. La abuela, con lágrimas rodando por sus mejillas, le dio su bendición. Hazlo, hija, porque ya no tengo fuerzas para cargar más este secreto. Esa frase, dicha con un suspiro, selló la decisión colectiva de buscar la verdad hasta el final. Yes. Después, la familia entera se trasladó en un viejo automóvil hacia Puebla. El camino estuvo lleno de silencios incómodos y recuerdos compartidos que salían de golpe, como si todos trataran de ordenar en su memoria las piezas del rompecabezas. Llegaron primero al registro civil, donde una funcionaria de cabello canoso los atendió con paciencia. Tras revisar legajos encuadernados y actas amarillentas, confirmó lo que ya sospechaban. Había un folio duplicado en octubre de 1977, algo irregular que jamás debió ocurrir. Luego, en la parroquia, encontraron los libros de bautismo con firmas idénticas que parecían copiadas con papel carbón. El hallazgo estremeció a todos. Cada página era una prueba más de la manipulación, un testimonio de cómo el sistema mismo había permitido que la mentira se sostuviera durante décadas. Los nietos fotografiaron cada hoja, conscientes de que estaban reuniendo no solo documentos, sino pedazos de su propia identidad. En la última parada del viaje, llegaron a la casa modesta de la partera jubilada, cuya voz había quedado registrada en aquel audio de WhatsApp. Una vecina les abrió la puerta y con gesto apenado les mostró una caja que la mujer había dejado antes de morir. Dentro había un cuaderno de tapas verdes, manchado de humedad, donde estaban anotados los nacimientos de varios años. Entre esas páginas, con letra apretada y temblorosa, aparecía la entrada del 29 de octubre de 1977 a 2 niños, un folio, pulseras cambiadas en pasillo oscuro. Respiró por varios segundos. La contundencia de esas palabras superaba cualquier especulación. El cuaderno, sencillo y frágil, se convirtió en la pieza más fuerte del rompecabezas. La nieta lo sostuvo con cuidado, como si cargara una reliquia, y comprendió que lo que tenían en sus manos no era solo un registro clínico, era la prueba escrita de un acto que había cambiado destinos para siempre. Esa noche, de regreso en casa, la familia se reunió nuevamente alrededor de la mesa. Los documentos estaban apilados, actas, duplicados, Polaroid, medallita, notas parroquiales, el cuaderno de la partera y el resultado de ADN impreso en papel. Cada objeto parecía brillar bajo la lámpara del comedor, como si exigiera justicia. La abuela, agotada pero serena, levantó la vista y dijo: «Ahora saben todo, ya no me pertenece a mí decidir qué harán con esta verdad». Su declaración trasladó el peso a la siguiente generación, a los hijos y nietos que debían definir el futuro. Algunos hablaban de contactar inmediatamente a la familia de Puebla. Otros pedían tiempo para digerirlo. Lo cierto era que ya no había marcha atrás. El secreto había dejado de ser un susurro familiar y se había convertido en una verdad documentada, imposible de negar. Y con ello se abría un nuevo capítulo cargado de incertidumbre, pero también de esperanza. La decisión final se tomó en un ambiente solemne, casi ritual. Los nietos redactaron una carta dirigida a la familia de Puebla, acompañada de copias de las pruebas, el resultado de ADN, la Polaroid y un extracto del cuaderno de la partera. No querían sorprenderlos con una visita abrupta, sino darles la oportunidad de prepararse para una verdad tan pesada. La abuela firmó al pie con pulso tembloroso, como si al estampar su nombre soltara por fin las cadenas de 47 años. Luego,
Todos se miraron en silencio, conscientes de que al día siguiente esa carta saldría, rumbo a un hogar que había vivido con un hueco imposible de llenar en el sobre, cerrado con cinta adhesiva y adornado solo con la dirección manuscrita. Se convirtió en el símbolo de un puente que estaba a punto de construirse entre dos familias separadas por la mentira y el tiempo. Los días de espera fueron eternos. Cada timbre del cartero provocaba un sobresalto. Cada llamada desconocida disparaba la ansiedad. Finalmente, una tarde, sonó el teléfono fijo de la casa y una voz femenina, cargada de emoción, preguntó por la familia. Era la hija de aquella madre poblana que había llorado durante décadas a su bebé perdido. Con voz quebrada, agradeció la valentía de haber enviado la carta y confirmó que en su hogar también había recuerdos y pruebas de aquel fin de semana de peregrinación, recortes de periódico, una pulsera de hospital y la historia repetida como un mantra de que algo no cuadraba. Las lágrimas se mezclaron con las palabras y aunque todavía faltaba un encuentro en persona, ese primer contacto telefónico fue el inicio de una reconciliación histórica. En esa llamada, ambos lados entendieron que la verdad no solo dolía, también curaba. El encuentro presencial se organizó semanas después en una pequeña sala comunitaria de Puebla. Las dos familias llegaron con el corazón en la garganta de un lado, los nietos que habían cargado con la revelación del otro, los hijos y nietos de aquella madre que nunca dejó de rezar por el niño perdido. Nadie sabía cómo empezar. El silencio se hizo eterno, hasta que la abuela mexicana, apoyada en su bastón, se levantó con esfuerzo y se acercó a la mujer Mayo R. de la otra familia. Con lágrimas rodando por las mejillas, extendió la medallita de San Judas con la fecha grabada al revés y dijo apenas un susurro: perdóneme. Ese gesto sencillo rompió la barrera contenida. Ambas mujeres se abrazaron con fuerza, llorando por los años robados, por los rezos nunca contestados y por las vidas que se cruzaron bajo una mentira bendecida como devoción. Las reacciones fueron intensas y variadas. Algunos se abrazaron como si hubieran esperado ese instante toda la vida. Otros, incapaces de contener el dolor, reprocharon entre sollozos el silencio que prolongó la separación por casi medio siglo. La nieta, que había iniciado todo con su investigación, tomó la palabra y recordó que el objetivo no era señalar culpables, sino sanar. Nadie aquí ganó con lo que pasó, todos perdimos algo, dijo con voz firme. Esa frase actuó como bálsamo, recordando que lo importante no era quedarse en la herida, sino construir un futuro distinto. En medio de las lágrimas, se compartieron fotos, actas y recuerdos, armando un mosaico de vidas que por fin se reconocían como parte de una misma historia. Fue un momento cargado de dolor, sí, pero también de una esperanza que parecía renacer de las cenizas del silencio. El clímax de aquella reunión llegó cuando sacaron el resultado de ADN y lo colocaron en el centro de la mesa, como si fuera un acta solemne. Todos se inclinaron para mirar ese documento que, letras impersonales y cifras exactas, confirmaba lo que el corazón ya sabía. La coincidencia era indiscutible. Hubo un instante de silencio absoluto, seguido de un llanto colectivo que desbordó la sala. La madre poblana, que había cargado medio siglo de ausencia, besó el papel como si besara al hijo perdido, mientras la abuela mexicana la sostenía con un abrazo que mezclaba culpa y alivio. El resto de la familia contemplaba la escena conmovida, entendiendo que en ese gesto se resumían todas las décadas de dolor y todas las posibilidades de reparación. Ese día no hubo discursos oficiales ni firmas notariales, pero sí una verdad escrita que tenía más peso que cualquier sentencia judicial. Después del clímax emocional, llegó el momento de hablar del futuro. Las dos familias, todavía secando lágrimas, se sentaron en círculo para decidir cómo seguir. Algunos propusieron iniciar un trámite legal para rectificar actas y apellidos. Otros prefirieron dejar que el tiempo sellara el reencuentro. Sin mover más documentos, lo que sí acordaron todos fue celebrar una misa conjunta, no para ocultar el pasado, sino para agradecer la oportunidad de haberse encontrado. Se fijó la fecha en el aniversario de la romería,
como una forma de transformar el dolor en memoria compartida. La abuela, con una serenidad nueva en su rostro, declaró que por primera vez en 47 años iba a dormir sin el peso del secreto. Y en ese acuerdo de fe y perdón, las familias comprendieron que habían pasado de ser víctimas de una mentira a guardianes de una verdad que debía transmitirse a las siguientes generaciones. El día de la misa conjunta amaneció con un aire distinto, como si el pueblo entero hubiera despertado sabiendo que algo extraordinario estaba por suceder. La iglesia se llenó de flores blancas, veladoras encendidas y fotografías antiguas enmarcadas sobre un altar improvisado a la Polaroid del recién nacido. La medallita de San Judas, el cuaderno de la partera y las actas corregidas. Cantos del coro resonaron con fuerza y cada nota parecía arrancar un pedazo de dolor acumulado. Cuando ambas familias caminaron juntas hacia los primeros bancos, los vecinos las miraron con respeto, algunos con lágrimas en los ojos, al reconocer la magnitud del secreto que ahora se transformaba en verdad pública. No hubo reproches, solo un silencio reverente que acompañó las oraciones. La abuela, vestida de negro y con el rosario en la mano, cerró los ojos y por primera vez en décadas no pidió perdón en silencio, lo entregó todo en voz alta, frente a Dios y frente a los suyos. Al terminar la ceremonia, las familias salieron a la explanada y compartieron un almuerzo comunitario. El aroma a mole, tortillas recién hechas y café con canela se mezclaba con las risas tímidas de los nietos que, aunque todavía confundidos, jugaban juntos como si hubieran sido primos de toda la vida. Los adultos intercambiaron direcciones, números de teléfono y promesas de visitas. Era un nuevo comienzo, frágil pero real. La abuela observaba la escena con ojos brillantes, consciente de que el precio de la verdad había sido alto, pero también de que el silencio nunca habría traído esta unión. En un rincón, la nieta guardó todos los documentos en una carpeta, convencida de que debían protegerse como patrimonio familiar. Esto no es solo nuestra historia, dijo. Es una lección para quienes vengan después. Y en esas palabras se selló el verdadero desenlace, no borrar el pasado, sino honrarlo para que nunca más se repitiera. ChatGPT Said, en los días que siguieron, la noticia del reencuentro se esparció discretamente entre vecinos y conocidos. Algunos murmuraban en los portales de las casas, sorprendidos de que un secreto tan grande hubiera permanecido oculto casi medio siglo. Otros lo tomaban como ejemplo de que la fe y la verdad podían caminar juntas, aunque el trayecto fuera doloroso. La abuela, en entrevistas improvisadas con curiosos, repetía la misma idea: Ancalar fue un error. Hablar, aunque tarde, fue un acto de justicia. Sus palabras resonaban como una advertencia y una enseñanza. Los nietos, por su parte, comenzaron a escribir un diario colectivo con las memorias de lo ocurrido, llenando páginas con detalles, fechas y sentimientos para que la historia no se perdiera entre generaciones, porque entendieron que la reparación no terminaba en el abrazo ni en la misa, sino en la decisión de dejar constancia de lo vivido como un faro para el futuro. El mensaje moral de todo aquello se volvió evidente. El silencio nunca protege, solo posterga la herida. En cambio, la verdad, aunque tarde y dolorosa, abre caminos de sanación. La abuela, ya más frágil pero liberada, pidió que cuando ella muriera, colocaran en su tumba la medallita de San Judas y una copia del acta corregida, no como recordatorio del engaño, sino como símbolo de la verdad recuperada. Sus nietos prometieron cumplir ese deseo, convencidos de que honrar el pasado era la única manera de vivir en paz. Y mientras la familia de Puebla y la suya compartían comidas, risas y hasta proyectos de viaje, todos comprendieron que, aunque el destino había sido manipulado, en un pasillo oscuro, la luz de la confesión había logrado iluminar dos linajes completos. La historia, al final, dejó de ser un secreto vergonzoso y se convirtió en una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. Si esta historia lo conmovió, le invito a reflexionar sobre su propia memoria familiar. ¿Cuántos secretos pueden estar todavía guardados en cajas de cartón,
en actas olvidadas o en cuadernos de abuelas silenciosas. Rescatar esas voces, aunque duela, es darle dignidad a quienes vinieron antes y esperanza a quienes vendrán después. Por eso le animo a suscribirse a este canal, porque aquí seguimos compartiendo relatos que nos recuerdan que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Al suscribirse, usted se convierte en parte de esta misión de preservar historias y de mantener viva la memoria de nuestros mayores. Déjenos también un me gusta si esta narración tocó su corazón y compártala con sus seres queridos, porque quizá en su familia también haya memorias que merecen ser rescatadas. Active la campanita de notificaciones para no perderse las próximas confesiones. Cada una cargada de verdad, de emoción y de aprendizajes que trascienden el tiempo. Al hacerlo, usted nos ayuda a seguir dando voz a quienes guardaron silencio demasiado tiempo. Y recuerden, la memoria, hereda, se construye con valentía, palabra a palabra, verdad tras verdad.